Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura, El Rincón de Don Quijote. En esta ocasión quiero hablarles de una novela que es una de mis favoritas, es un clásico. Lamentablemente ha tenido una clasificación de ser una novela de terror, pero en realidad es mucho más profundo, mucho más profunda que eso. La historia es muy compleja, tiene muchos matices y quisiera hablar de ello precisamente porque en estos días leí un dato acerca de que la primer novela de ciencia ficción categorizada en esa clasificación era precisamente esta novela. Estamos hablando de Frankenstein por Mary Goldwyn. Wollstonecraft, Goldwyn, algo así. El apellido real es ese, nada más que se le abrevia o se le añade el apellido de su pareja sentimental, justamente cuando escribió esta novela, el señor Percy Shelley, y entonces se le llama a Mary Shelley como la autora de la novela de Frankenstein. Es una mujer que en la edad de los 19 años, con una imaginación desbordante y una situación en la que estaban tratando de pasar unas vacaciones en compañía de varias personas que tenían una conexión intelectual, entre ellos el poeta Byron, del cual sé muy poco, no soy muy diestro en cuanto a poesía, pero puedo comentarles precisamente que el señor Byron tuvo la gran idea de reunir a este grupo de personas que tenían esa intelectual imaginación y la necesidad de pasar una temporada en su hogar y tratar de hacerlo de una manera abierta y más amena. Y lamentablemente la situación con el clima no prestó para que pudieran salir a pasear, entonces lo único que quedaba pues era quedarse en casa, resguardarse y contar historias, juegos, no sé, lo que se les haya ocurrido estando encerrados, pero a alguien a quien se le atribuye la idea de escribir una historia que cause miedo en ese momento, siendo que no tenían otra cosa que hacer más que estar encerrados, decide Byron, si no mal recuerdo, que todos puedan escribir una historia de terror. Iban a premiar a la que causara mayor impacto. Algunos sí se atrevieron, otros no quisieron seguir el juego, pero hay una situación ahí con el personaje del doctor Polidori, si no mal recuerdo el apellido, que escribió una historia de un vampiro de la que todavía no he leído, pero se le atribuía al propio Byron, porque según esto había dejado el manuscrito en su hogar. Byron lo mandó a su editora y la editora precisamente publicó la historia bajo el nombre del poeta Byron. Aunque el poeta insistía en que él no la había escrito, que la historia la había escrito otra persona y trataban de hacer que cambiaran el nombre del autor, pero no, precisamente porque era muy influyente. El poeta tenía muchas publicaciones que se vendían muy bien, entonces era lo más fácil y conveniente para los editores poner en un nombre que llamara la atención sobre un tema que era ilógico que Byron lo hubiera escrito, pero como tenía su nombre, se vendía bastante bien. Y eso era el fin. Al final de cuentas, era ganar dinero. En cuanto a Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley, no fue tan fácil, siendo que era una mujer de 19 años atreviéndose a presentar una historia que tenía tintes
góticos y ciertos detalles terroríficos, pero cuando se atrevieron a leer la historia de una mujer, la historia que escribió esta mujer, se dieron cuenta de que era una obra maestra. La autora es Mary Shelley, que en ese entonces tenía como pareja Percy Shelley. Adopta el apellido precisamente porque es mucho más cómodo que su apellido original, pero sobre todo porque querían llamar la atención sobre este asunto. También Percy Shelley también era escritor y poeta en su mayoría, pero no tenía lo que se necesitaba para poder crear algo como esto, como una novela que tuviera ese alcance en el público. Así que la publican para poderle dar fuerza a la novela. Le piden a Mary que también incluya el apellido de Shelley, porque también es muy fácil de recordar y fácil de ubicar. Y se queda así: Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. La historia de este personaje, hay que aclarar, es de Victor. Victor es el personaje principal, Victor Frankenstein, que es su apellido, y del cual el monstruo toma su nombre o su apellido como propio. En su mayoría la gente lo piensa así. Cada vez que uno dice Frankenstein, siempre ubicamos al monstruo, a la criatura, pero nunca al creador, Victor Frankenstein. Pero bueno, así lo dejamos para que se pueda ubicar más fácil las personas que quieran leer la novela. No tengan miedo, sobre todo porque es una novela fácil, una novela muy sencilla, muy práctica, no es compleja. Los diálogos a veces son tan enriquecedores. La trama es muy amena, pero a veces que sí causa cierto temor por la criatura que acaba de crear Víctor. El personaje se introduce gracias a que hay un hombre que explora el Polo Norte. Le escribe cartas a su hermana para saber que está bien y en la ubicación en donde está tratando de registrar lo que descubre. Y ven la tripulación a lo lejos, una criatura que se mueve sorprendentemente rápido, muy ágil, pero tiempo después descubren a un ser humano que va en persecución de esta criatura. Lamentablemente el ser humano no tiene la agilidad y la fuerza para seguir la búsqueda y termina refugiándose en el barco, en la nave que lleva a este personaje que nos va a introducir en la historia de Víctor. El hombre que está persiguiendo a la criatura no es nada más que Víctor Frankenstein. Cansado, agotado, decide platicarle al capitán toda su historia de por qué se encuentra ahí y cuál es su propósito. Su propósito es destruir su creación. Va contándonos Víctor toda su vida, desde el principio de la forma en cómo trataba a sus padres, a las personas que lo rodeaban, el amor que le tenían, también su pasión por Elizabeth, su amigo querido, que va a ir dando detalles acerca de todos los personajes que se involucran en su drama, en su tristeza, porque lamentablemente es muy triste lo que le sucede, porque decide investigar detalles que nadie se atrevía a hacer, decide crear una criatura porque quería conocer los límites. Al darse cuenta de que creó algo que no debió, en lugar de desconectarlo, de destruirlo, abandona la criatura en la posición, en el lugar, sale y trata de apartarse, trata de despejar su mente. Al regresar al lugar, descubre que la criatura se ha ido. Entonces nos vamos encontrando con una criatura que tiene ese despertar, abre los ojos y no sabe qué es lo que lo rodea. No había conocido anteriormente lo que se puede concebir como la vida.
el respirar el oxígeno, el ver los colores, la luz del sol, todo. Entonces la criatura trata de discernir qué es esta criatura, qué es él y el propósito, para qué fue creado, y sobre todo descubrir a su creador, tratar de encontrar las respuestas en él. Pero para esto se pierde un poco, comete atrocidades, por supuesto, pero no las comete con el hecho de, o con un acto premeditado, con la pasión o lo que podría decirse que es una maldad pura. En realidad no lo es más bien una criatura inocente que no sabe que está haciendo algo malo, ya hasta que lo hace. Cuando decide cometer los actos y los termina, sabe que hay algo que no cuadra, que algo que no es correcto, y lo presiente. Y no puede comunicarse porque, como acaba de nacer, por decirlo de una manera, Víctor le dio vida y no puede comunicarse con las personas, no sabe cómo expresar sus emociones, lo que siente, y lo que le hace falta es eso, saber cómo expresar. Tiene una boca, tiene lengua, tiene ojos, tiene brazos, tiene cabeza y tiene un cerebro, y empieza a estudiar, a llenarse de ideas, a crear una personalidad y sobre todo a aprender y aprender a comunicarse. Y para eso utiliza las palabras, para poder expresar claramente lo que siente, lo que piensa, lo que necesita. Y son las palabras lo que le ayudan. Y vamos a ir conociendo a esta criatura que en su caminar descubre que también debería de tener un propósito y también debería de tener una pareja. Y es lo que le va a exigir a Víctor. No se lo pide amablemente, porque también Víctor, al encontrarse con la criatura, no sabe cómo reaccionar y le va a pedir la criatura que le conceda una pareja. Quiere su par, quiere a alguien igual a él, no quiere estar solo. Pero sabemos que Víctor no accede tan fácilmente y la criatura lo amenaza, no solo a su vida, las personas que lo rodean. Se tiene que ver la novela no con el tinte dramático o de terror, sino como un análisis profundo sobre la forma en cómo el ser humano, todos somos Víctor Frankenstein, creamos vida y tenemos el poder de hacerlo, y tenemos que hacernos responsables de esa vida. Tenemos que involucrarnos para evitar que esa criatura se corrompa y saber cuándo detenernos. Ese es el análisis que he encontrado. He leído la novela 2 veces porque es una novela que se ha colocado en una de mis favoritas dentro de los clásicos que me han gustado muchísimo, y estoy seguro de que en el futuro volvería a leerla con bastante disfrute, porque es una novela que se lee muy rápido, porque se disfruta también, porque aprendo mucho sobre la criatura y sobre el propósito de esta criatura y el propósito de Víctor Frankenstein. Su final, por supuesto, es dramático, como puede ser, y lamentablemente han tratado de hacer adaptaciones al cine, pero siempre con el tinte de terror, dentro de una atmósfera oscura, y realmente no es así. No, se tiene que ver a la criatura como algo real que tiene que ir descubriendo, y tenemos que leerlo acompañándola para poder saber por qué llega a cometer lo que comete, por qué piensa lo que piensa, por qué hace lo que hace. Y también nos preguntamos a nosotros, ¿por qué y qué razón tiene la criatura, o por qué motivos usa para justificarse? Ok, mi recomendación en esta ocasión, Frankenstein por Mary Shelley, es una maravillosa novela.
por favor, denle la oportunidad, no tengan miedo. Digo, hay cosas peores, por ejemplo, abrir un periódico o leer una noticia sí causa más temor que leer una novela que se escribió hace más de 200 años y tiene el título de ser un clásico. Y sobre todo por el tema que les mencioné al principio, que leí en el artículo sobre la primer novela considerada como la primera de ciencia ficción, es Frankenstein, el moderno Prometeo, por Mary Shelley. Escrito por una mujer a la edad de 19 años, eso es sorprendente y mucho más sorprendente que hombres que pudieron arriesgarse a publicarla y gracias a ellos y gracias a la autora que tenemos esta increíble historia. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente video.